empezar una charla. Primero, soy Pedro Sánchez, soy Senior Web Developer en Braven, y la charla de hoy irá sobre desarrollo con principios Solid. Vale, como contenido de la charla veremos qué es Solid, cuáles son los principios, por qué debo usar Solid, los principios en sí, cada uno, desacople de componentes con Unity y el patrón de diseño de repositorio y patrón de diseño de Unit of Work. Vale, ¿qué es Solid? Bueno, Solid es un acrónimo de acrónimos. Estos principios, aunque antes eran conocidos por separado, pues fueron popularizados por Robert C. Martin en la década del 2000, ¿vale? Decir que son cinco principios que se consideran fundamentales para hacer un desarrollo óptimo, mantenible y ampliable. Decir que hay muchos más principios, pero bueno, estos serían digamos, los fundamentales, ¿vale? Se aplican pues para crear un sistema más fácil de mantener, como he dicho, y de ampliar con el tiempo, y se basa en tener una alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿vale? Un módulo tiene un grado de cohesión si mantiene unidas cosas que están relacionadas entre ellas, ¿vale? Y eso es lo que se entiende como cohesión. Y como acoplamiento entendemos que es la medida de fortaleza de asociación establecida entre una conexión entre módulos dentro de una misma estructura de software. Mucha gente no tiene claro estos conceptos, por lo que para dar una definición breve podríamos decir que tener esta alta cohesión y bajo acoplamiento nos ayudan a que el código exprese una funcionalidad más concreta y que esté mejor unido, pero también a su vez separado de otras partes ajenas al código. Todo esto, como hemos dicho, pues ayuda a la reutilización y a hacer el código menos frágil, ¿vale? Los principios, comentar que están a un nivel de abstracción por encima de los patrones de diseño y que también están por encima del lenguaje que estemos utilizando, ¿vale? Son conceptos a tener en cuenta mientras programemos, independientemente del lenguaje o de los patrones de diseño que usemos. Vale. ¿Por qué de usar Solid? Bueno, pues lo hemos comentado ya un poco. Pues nos ayuda a tener un código más sencillo de seguir y de entender. Nos hace el código más mantenible. También nos permite ampliar el código minimizando riesgos, y nos permite el tener los componentes desacoplados, que es una de las ideas fundamentales. Vale, ya sin más, pues empezamos con el primer principio. El primer principio es el Single Responsibility, principio de responsabilidad única. Es la primera letra de Solid, y la idea de este principio es fácil de entender. La idea es que un módulo o clase debe tener una única responsabilidad. ¿Qué se entiende como responsabilidad? Pues que solamente una clase debe tener una sola razón para cambiar. Si una clase asume más de una responsabilidad, pues significa que tiene más de una razón para cambiar. ¿Qué ventaja nos ofrece aplicar este principio? Pues que los componentes y clases serían más pequeñas,
Por lo tanto, serían más fáciles de entender, ya no solo por nosotros, sino por el resto del equipo. Nos facilita también la tarea de testear y también la tarea de sustituir un componente por otro. Como he dicho, es un principio fácil de entender, pero es verdad que conforme un programa o una plataforma se va haciendo más grande, pues se va haciendo más difícil de implementar. Decir también que es uno de los principios más fundamentales y es de los que siempre hay que tener en cuenta, ¿vale? Vamos a ver un par de ejemplos. Vemos primero el ejemplo de cómo estaría mal aplicado el principio de responsabilidad única. Aquí imaginamos, por ejemplo, que tenemos que diseñar una plataforma, una app para un supermercado, en la que una primera aproximación pues, puede ser que tengamos una clase empleado y dentro de la clase empleado pues tenemos distintas tareas, como pueden ser pues cobrar en caja, reponer stock o limpieza de un pasillo. Así a priori, viendo la primera clase, pues no parece una mala idea. Pero supongamos a lo mejor que en un futuro el cliente pues nos pide que cambie el proceso de cobro a clientes y aparte de tener el cobro en efectivo, pues ahora también se quiere tener el cobro de pago con tarjeta, por ejemplo. O que el supermercado crezca y se contrate a personal específico para reponer stock o personal específico para limpieza. En este caso, si tuviésemos estas nuevas funcionalidades, tendríamos que tocar la clase principal que hemos definido. Por lo tanto, ya estamos modificando la clase principal, modificando funcionalidad y esto puede tener efectos colaterales, provocar errores en la clase, etcétera. ¿Cómo sería esta misma idea pero con el principio bien aplicado? Pues vemos, por ejemplo, podemos dividir la clase empleado en la clase cajero, en la clase reponedor y en la clase limpiador. Ahí tendríamos las tres clases separadas, cada uno con sus acciones de cobrar, de reponer y de limpiar. Y en este caso, si ahora hay que añadir un nuevo método de pago o algo, ya solamente habéis que tocar, en este caso, una sola clase. No hay que tocar ni afectar la funcionalidad del resto. De esta forma hemos conseguido pues que las peticiones de cambio son más sencillas y por ejemplo a la hora de estar en un equipo de desarrollo pues si alguien tiene que entrar nuevo, entender el código y demás pues es mucho más legible. Un ejemplo más detallado a lo mejor de un ejemplo de la vida real que nos podamos encontrar, pues imaginémonos que tenemos una clase en la que hace uso de un servicio de log y un acceso a datos y demás en la misma clase. Si el día de mañana queremos cambiar, por ejemplo, en esa clase el servicio de escritura en log, pues tendríamos que ir por todas las clases que tenemos el log metido. Si yo cojo ese servicio de log y me lo llevo a una clase aparte, si el día de mañana cambiase el tipo de log en la aplicación, pues solamente cambiaría el servicio que tiene esa responsabilidad y no tendría que tocar el resto de aplicaciones. Pues es un ejemplo que yo creo que todos nos hemos podido encontrar en nuestro día a día, ¿vale? Nada, y comentar lo de antes es uno de los principios fundamentales y que hay que tener siempre en cuenta, ¿vale? Pasamos al segundo principio, que es el principio de Open Close, abierto cerrado. Decir que probablemente sea uno de los más fáciles de aplicar de los 5. ¿Y qué nos dice este principio? Pues que las clases deben ser abiertas a extensión, pero cerradas a modificación.
Una vez hecha una clase, la clase hay que intentar que sea definitiva. Y en caso de tener que cambiar algo de la clase, pues se crea una nueva que extienda la original, pero sin tocar la original. ¿Qué ventaja ofrece esto? Pues que si, evidentemente, si no modificamos algo, evitamos que se rompa. Y luego que si tenemos, por ejemplo, implementado unos unit tests sobre esa clase, pues no es necesario cambiar los unit tests, ¿vale? Como hemos dicho, la idea de este principio es que las clases están abiertas a extensión, pero cerradas a modificación, por lo que significa que ante peticiones de cambio en el programa hay que ser capaces de, como hemos dicho, añadir funcionalidad sin modificar la que ya existe. Por lo general, cuando se hace un mal diseño, modificar una funcionalidad durante el ciclo de vida de una plataforma, pues suele conllevar una cadena de cambios en módulos que son dependientes unos de otros. Y este efecto, pues lo que hace es propagarse en cascada si tenemos el código muy acoplado. ¿Cuál es la forma más común de seguir y de cumplir este principio? Pues usar, por ejemplo, interfaces o clases abstractas de las que dependen unas implementaciones en concreto. De esta forma, pues se pueden cambiar la implementación de la clase concreta, pero manteniendo la interfaz intacta, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos del principio. Primero vamos a ver el principio mal aplicado. Vale, pues aquí podemos ver una clase forma que tiene un parámetro público que es una propiedad pública que es el tipo. Tenemos una clase rectángulo que hereda de forma en la que se dice que el tipo es el 1 y una clase círculo en la que se dice que el tipo es el 2. Ahora tenemos una clase editor de gráfico que lo que hace es definir la forma de dibujar o bien el rectángulo o bien el círculo. Como estamos viendo, cuando nosotros invocamos el método de dibujar, pues estamos diferenciando con un if si se trata de un tipo o de otro, y en el caso de cada tipo, pues se lanza su forma de dibujo. De esta forma que estamos viendo que si el día de mañana yo añado otra forma, por ejemplo triángulo, pues tengo que irme a la clase de editor gráfico, tengo que añadir un nuevo if para diferenciar el tipo, tendría que definir una forma de dibujo y estoy tocando la clase, por lo que puedo provocar otra vez pues fallos en cascada y demás. ¿Cómo sería el mismo ejemplo pero con el principio bien aplicado? Bueno, pues tendría la clase forma con un método abstracto que sería el de dibujar. Tendría la clase rectángulo que hereda de forma y tiene su acción de dibujar en la que dibuja el rectángulo. Tiene el círculo, una clase círculo que hereda también de forma y tiene su método para dibujar el círculo. Y ahora ya la clase que hace uso de la clase de forma ya no se abstrae de lo que va a dibujar. En este caso solamente invoca el método de dibujo independientemente de la forma que vaya a lanzar. De esta forma, si hay que añadir nuevos tipos, por ejemplo, como hemos comentado, la forma de triángulo, pues la clase GraphEditor en este caso no cambiaría, simplemente definiríamos la clase nueva que daría de shape y listo. Un ejemplo real, como hemos puesto también en otro ejemplo, pues imaginemos que tenemos una app de facturación y que tengo varios tipos de facturas. Pues el tipo de factura, facturas cobradas, facturas impagadas. Si tengo todo desarrollado como hemos visto en el anterior ejemplo a base de case o de if diferenciando tipos, pues cada vez que meta un tipo de factura debería modificarlo. Entonces, si el día de mañana llega el cliente y me dice que quiere un nuevo tipo de factura, tendría que volver a tocar todo. Si lo implementamos con la idea del principio de abierto cerrado, pues evitaríamos ese tipo de cambio.
Pasamos al tercer principio, list of substitution, que nos dice que una subclase se debe comportar de forma que no cause problemas al usarla en lugar de la superclase. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si cojo una clase B que está heredando de la clase A y la pongo en lugar de esa clase A, todo debe funcionar perfectamente, no debe haber ningún problema. Para llevar esto a cabo, pues hay que cumplir una serie de reglas. Pues no se pueden añadir nuevos tipos de excepciones, no se pueden limitar las precondiciones y no se pueden ampliar las precondiciones. Como ventaja, pues como de las que hemos comentado antes, aplicaciones que funcionan siguen funcionando, no las rompemos. Vamos a ver otra vez un par de ejemplos sobre este principio. En este ejemplo, pues vemos cómo se viola el principio de list of substitution, ¿vale? Vemos que vamos a definir en una clase rectángulo en la que tenemos la base y la altura como propiedad y tenemos la acción de calcular el área, que es base por altura. Bueno, como sabemos, pues en geometría el cuadrado es un tipo de rectángulo particular en el que la base es igual a que la altura, ¿vale? Entonces, ¿qué se nos ocurriría hacer? Pues bueno, hacemos una extensión de la clase rectángulo, que sea el cuadrado, en el que tenemos un par de acciones que lo que hace es pone la altura tanto en la base como en la altura, o bien pone la base tanto en la base como en la altura para tener los dos lados iguales y cumplir con lo que es la área de un cuadrado. Ahora, si tenemos una clase usuario que hiciese uso de esta clase extendida, pues por ejemplo vemos que seteamos el rectángulo a 4 y a 5, pero tenemos que estar comprobando que si el área es distinto de 20, estamos en un caso, y que sería el rectángulo sí, y si estamos en un cuadrado, pues el resultado sería incorrecto y tendríamos que estar controlándolo en la clase, ¿vale? Vale. ¿Cuál es la idea también del principio? Bueno, como hemos dicho, intentar no ensuciar el código ni complicar el código con comprobaciones, y la idea es, pues, se basa en cumplir el contrato de la clase base. Es decir, en el momento que modifiquemos el contrato de la clase base, como se ha hecho en este ejemplo, pues lo que estamos teniendo son resultados erróneos, como hemos visto. Si vemos un ejemplo del principio bien aplicado, pues bueno, vamos a poner en este caso un ejemplo de un contrato, una interfaz que sea vehículo, en el que tiene una acción en el que sea acelerar, ¿vale? Tenemos una clase camión que extiende o hereda de la clase vehículo, y tenemos la acción de acelerar. En un camión, pues la acción de acelerar llevará por detrás sus acciones, que serán pues más gasolina o lo que sea. Luego tenemos la clase de coche eléctrico, que también hereda de vehículo y tendrá también su acción de heredar, su acción de acelerar, perdón, que en este caso, pues en vez de más gasolina será más voltaje y demás. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues que si tenemos una clase por fuera conductor que haga uso de la interfaz de vehículo, pues cuando necesita hacer uso de ella simplemente invoca la acción de acelerar, pero se abstrae de lo que hace por dentro cada uno de los tipos que hacen uso de esta interfaz. Como hemos dicho, pues hemos conseguido esto cumpliendo el contrato de la clase base de vehículo. Al no incumplir el contrato, pues evitamos cálculos incorrectos y ensuciar ese código.
Decir que también que seguir este principio, pues nos hace más sencillo la implementación de nuevas clases hijas. Vale, llegamos al cuarto principio, segregación de interfaces. Para referirse a este principio, pues se suelen usar unas cuantas frases. Por ejemplo, que muchas interfaces específicas son mejores que una única más general y que los clientes no deberían verse forzados a depender de interfaces que no usan. El principio en sí pues dice eso, varias interfaces específicas son mejores que una gran interfaz de propósito general, y aquí hay que plantearse una pregunta, es decir, ¿importa si el cliente recibe una interfaz con mucha funcionalidad o solo la funcionalidad específica? ¿Qué nos ofrece el romper una interfaz general en otras más pequeñas, en pequeños trozos? Pues bueno, ofrece facilidad a la hora de implementar, tienes más control sobre quién ve qué cosas o qué funcionalidades, y también si necesitamos usar varias funcionalidades de interfaces distintas, pues se puede combinar todo en una super interfaz. Cuando forzamos a un cliente a utilizar interfaces con funcionalidades que no usan por completo, pues lo que estamos haciendo es que ese cliente está sujeto a cambios de esa interfaz. Lo que significa que lo estamos acoplando innecesariamente ese cliente a esos contratos. Es decir, si tiene varias funcionalidades, el cliente tiene que cumplir el contrato y el día de mañana cambio una de esas funcionalidades que a ese cliente no tendría por qué importarle, pues lo estamos obligando a hacer cosas que no debería. Esto vamos a verlo un poco mejor aquí con un par de ejemplos también. Aquí vemos un ejemplo de cómo estaría mal aplicado el principio. Pues vale, tenemos una interfaz, un contrato de vehículo, en el que tenemos unas distintas acciones, como pueden ser pues girar a la izquierda, girar a la derecha, ir hacia atrás, ir hacia adelante, despegar y aterrizar. Si yo ahora defino una clase coche que cumpla el contrato de vehículo, porque un coche es un vehículo, pues bueno, tendría mi método de girar a la izquierda, mi acción de girar a la izquierda, mi acción de girar a la derecha, mi acción de ir atrás, de ir adelante. Pero claro, nos encontramos con que un coche evidentemente pues ni despega ni aterriza. ¿Qué se suele hacer entonces en estos casos? Pues bueno, lo que se suele hacer es lanzar la típica excepción de método no implementado, y bueno, en teoría no hay problema. ¿Qué pasa? En esta clase nosotros estamos viendo claramente pues que está claro que un coche no puede ni despegar ni aterrizar. Si viene un compañero nuestro de nuestro equipo de trabajo lo vería claramente, no hay problema. Pero claro, esto no es la realidad, no es el día a día. ¿Qué pasa si tenemos una clase súper complicada? Pues que nos dejaríamos métodos sin implementar. Ya no es que mi compañero no vea el día de mañana y se pregunte por qué no se implementaron los métodos, sino que nosotros simplemente al cabo de un tiempo probablemente entráramos en esa clase que cumple ese contrato y nos preguntaríamos el por qué dejé ciertos métodos por implementar o no, si es un error, si debería hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy metiendo más funcionalidad a esa clase de la que debería. Decir que hay que intentar evitar este acoplamiento siempre que sea posible, ya que hay ejemplos de proyectos que se han vuelto inmantenibles debido a la violación de este principio, porque vamos creando clases, vamos metiendo toda la funcionalidad en una en lugar de extraerla en distintas, y al final vamos construyendo clases monstruosas.
¿Qué provoca esto también? Pues que si tengo una clase con todas las funcionalidades, pues todos los cambios que se hagan en una clase y todos los bugs que haya, pues normalmente se agrupan y se encuentran en la misma clase. Y al final arreglar o modificar algo, pues conlleva a consecuencias inesperadas dentro de esta clase porque lo tenemos todo metido en el mismo sitio. Aparte, pues normalmente hoy en día todos los proyectos suelen tener un testing. Pues ¿qué pasa? Si tenemos que hacer un testing también sobre una clase que tenga muchas funcionalidades, pues también es mucho más complicado y costoso que si lo hago en clases que tengan funcionalidades específicas. ¿Cómo sería este ejemplo, pero con el principio bien aplicado? Bueno, pues podemos seguir teniendo el contrato, la interfaz de vehículo, en el que vamos a dejar las acciones de girar a la izquierda, a la derecha, girar, ir hacia atrás y hacia adelante, pero separo las acciones de despegar y aterrizar en una segunda clase que sea, por ejemplo, vehículo volador. ¿Qué hemos conseguido con esto? Pues como vemos, si ahora quiero implementar una clase coche, ya puedo implementar las acciones que son propias de un coche, que son girar a ambos lados, ir atrás y adelante. Y si por ejemplo quisiera implementar una clase avión, pues puedo hacer que cumpla los dos contratos y tengo tanto las acciones de girar a ambos lados como la de ir atrás y adelante, y aparte las funcionalidades de despegar y aterrizar. Vale. Pasamos al quinto principio, inversión de dependencia. Decir que este principio fue postulado inicialmente por Robert C. Martin en un artículo diseñado orientado a objetos en C++. Y decir que bueno, fue un concepto bastante innovador porque supuso romper con el diseño que se conocía hasta la época de darle vuelta hasta la fecha, y el objetivo, perdón, era darle la vuelta a las dependencias entre objetos para reducir el acoplamiento entre ellos, de forma que estos puedan reutilizarse y cambiarse más fácilmente. El principio que nos dice, pues, que los módulos de alto nivel no deben depender de módulos de bajo nivel, sino de abstracciones. Y que estas abstracciones no deben depender de detalles, sino que deben depender de abstracciones también. ¿Qué beneficios conseguimos con ello? Pues conseguimos un bajo acoplamiento, una facilidad a la hora de testear la aplicación y ganamos también flexibilidad. Vamos a ver primero un par de ejemplos, como hemos estado viendo en el resto de principios, de cómo estaría bien aplicado el principio y no. Y aparte vamos a ver también un poco de código para explicar más en profundidad este principio. Como mala aplicación del principio, pues tenemos aquí por ejemplo un ejemplo en el que tenemos una clase email en la que tenemos las propiedades de a quién va dirigido, el asunto, el contenido y la acción de enviar el email. Y luego tengo otra clase SMS en la que tengo las propiedades de número de teléfono, mensaje y enviar el mensaje. Luego tengo una clase de notificación que haría uso de estas dos clases y que si implementa la acción de enviar, pues tiene que llamar a la acción de enviar un mail por un lado y a la acción de enviar SMS por otro lado. ¿Cómo aplicaríamos bien este principio? Pues bueno, si generamos un contrato mensaje que vaya aparte en el que tenemos la acción de enviar el mensaje, tendríamos la clase email
que hereda de esa clase mensaje, que tiene las mismas propiedades que hemos definido antes, y implementa la acción de enviar el mensaje, solo que dentro pues se encarga de enviar el email, y la clase SMS, que lo que tiene son las mismas propiedades que antes y también implementa la acción de enviar el mensaje, pero por dentro lo que hace es enviar un SMS en vez de un email. ¿Qué ganamos con esto en la clase que haga uso de ella? Pues bueno, vemos aquí que tenemos otra vez la clase notificación, pero esta vez tenemos como entrada una colección de mensajes. Cuando se necesite hacer la acción de envío, ya simplemente lo único que tengo que hacer es recorrer los mensajes que me han llegado y enviarlos. Se abstrae totalmente de si tiene que enviar un mail, si tiene que enviar un SMS o si tiene que enviar ambos, porque están implementados por debajo de un nivel por debajo del suyo. Vale, y para ver todo esto, pues como he comentado, vamos a ver primero algo de código. Voy a compartir, perdón, la pantalla. Tardará un ratito en salir mientras hace el buffering. No sé si me podéis ver, si alguien puede escribir por el chat si me estáis viendo y así me confirmo que no estáis a ciegas. Creo que sí porque yo estoy viendo, pero bueno. Pues bueno, podemos ver lo primero de lo que vamos a ver aquí es, bueno, hoy en día creo que todos los que nos dedicamos a la programación, pues ya no hacemos los proyectos los proyectos por capas, ¿vale? Pues bueno, aquí podemos ver, por ejemplo, una capa de acceso a datos, una capa de modelos en las que tengo las entidades y los mapeos, una capa de servicios en las que tendré mi lógica de negocio, capa de testing, una capa de infraestructura y el proyecto de consola en sí. ¿Por qué se programa en capas? Bueno, imagino que todos lo sabéis, pues la principal razón de trabajar en capas pues es ir desacoplando las partes del código en componentes que sean independientes e ir desacoplando funcionalidades, ¿vale? Como he dicho, pues por ejemplo, todas las capas que hemos visto. El principio de dependencia inversión, como hemos dicho, señala que los módulos de alto nivel no deben depender de los de bajo nivel y ni de clases concretas. Como ejemplo así rápido antes de empezar a ver código, imaginemos por ejemplo que tenemos una toma de corriente en casa, ¿vale? Una toma de corriente en casa nos permite conectar cualquier electrodoméstico que tengamos, que utilice la misma interfaz, que en este caso es el enchufe, ¿vale? Podemos enchufar una nevera, una tele. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar la toma de corriente, imagino que cojo un televisor y cojo los cables del televisor, le quito el enchufe y lo uno directamente a los cables de corriente de casa? El televisor sigue funcionando, ahí no hay problema. ¿Qué pasa? Que lo que hemos evitado, lo que estamos evitando es que otros electrodomésticos se puedan conectar a la misma toma. ¿Por qué? Porque estamos acoplando fuertemente entre sí lo que es la toma, lo que es la corriente de la casa al electrodoméstico en sí. Pues en lugar de trabajar con estas clases acopladas, se deben trabajar con interfaces y es lo que nos define este principio. Si vemos aquí ya sobre código, por ejemplo, vamos a ver un test, perdón, primero el servicio. Es un servicio, una lógica que tiene un método que lo que hace es obtener un usuario a través de un nombre. Esto lleva por detrás, tiene su repositorio, lleva una base de datos con una tabla usuario. Y ahora yo, por ejemplo, pues quiero definirme un test, ¿vale?
que testee la lógica de negocio que hemos visto en la clase de servicio. Pues nada, yo instanciaría mi clase servicio, llamaría al método, le pasaría un nombre y aplicaría mis assets. Bueno, explicar también un poco el tema de los testing, que entiendo que todo el mundo usa hoy en día. Y la idea de este test en concreto es la de hacer una prueba unitaria. Una prueba unitaria, que me imagino que también sabéis muchos, es testear solo lo que hay en la lógica. Es decir, yo solamente quiero testear esta lógica de negocio, me quiero abstraer de la lógica de repositorio o de otros tipos de lógicas que hayan en otros sitios, ¿vale? Si yo lanzo este test, pues vemos que obtengo un resultado correcto sin problemas. Yo he ido a obtener un usuario con el nombre Pedro, me viene que su user ID es 1, que el nombre es Pedro, como podemos ver aquí en la tabla, y no hay ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, por ejemplo? Pues nosotros hemos dejado el test hecho, nuestro compañero lo prueba, todo va bien, no hay ningún tipo de problema. Y al día siguiente, pues, por lo que sea, yo vuelvo a lanzar el test. Se mete un registro en base de datos. Yo me he ido una tarde, he dejado mi test hecho, el test funcionaba correctamente, no hay ningún tipo de problema. Llego al día siguiente y voy a lanzar de nuevo el test. El test falla. Empezamos a mirar, nadie sabe por qué falla, no sabemos el por qué, hasta que después de un buen rato pues nos damos cuenta que alguien ha metido un registro nuevo en base de datos, ha modificado el anterior y evidentemente cuando estoy buscando el usuario por nombre Pedro, pues ya no me está devolviendo el user ID 1, sino me está devolviendo el 9. Por lo tanto, estoy incumpliendo el test y el test falla. ¿Qué pasa? Estamos viendo que aquí estamos haciendo un test de la lógica de negocio, pero estamos fuertemente acoplados al repositorio y más que al repositorio, a la base de datos y a los datos que hay en ella. Por lo tanto, no es un test unitario válido. De hecho, no es ni un test unitario, es un test de integración porque estoy lanzando el test contra todas las capas hasta llegar a la fuente de datos y hacer uso de ellos. ¿Qué solución podemos aplicar a esto? Pues bueno, de primeras, lo primero que se nos puede ocurrir pues es desacoplar los componentes. ¿Cómo puedo desacoplar estos componentes? Bueno, aquí tengo un servicio usuario 2 en el que yo me voy a definir como propiedad el repositorio. Y ahora, en vez de instanciar la clase repositorio directamente en el método, pues la voy a pasar por constructor, ¿vale? De esta forma, ¿qué consigo? Consigo que cuando yo tenga que hacer uso de la clase UserService2, pues podré instanciarla, pero podré yo indicarle qué repositorio quiero que use. Ya no usa por defecto, como hemos visto en la otra clase, el repositorio instanciado en la lógica, ¿vale? Entonces, si yo me voy ahora a un nuevo test con esta clase, con el repositorio desacoplado, yo instanciaría un repositorio, instancio el servicio y al servicio le indico el repositorio. ¿Qué pasa? Si yo vuelvo a lanzar el test, pues vamos a ver que vuelve a fallar. ¿Por qué? Hemos desacoplado el repositorio del servicio, pero aquí no hemos conseguido nada, puesto que lo que estamos haciendo es volver a instanciar el repositorio, pasándoselo y volvemos a tener un test de integración. No sería un test unitario. ¿Qué vemos aquí que nos surge como un tipo de necesidad?
Pues bueno, digo, pues en vez de utilizar el repositorio del proyecto, vamos a utilizar un repositorio falso. Repositorio falso me lo defino aquí en mi misma clase, en el que yo le diga que va a cumplir el contrato del repositorio de usuario, pero que va a devolver siempre un usuario con nombre Pedro y con usuario ID 1. Ese tipo de repositorio falso es el que instanciamos y le pasamos al servicio. Como cumple el contrato, vale para poder instanciar el servicio, pero de esta forma, cada vez que yo lance la petición al método pasándole ese parámetro, me va a devolver siempre el user ID 1 y Pedro 1. Si yo lanzo este test, vemos que se cumple y hemos conseguido testear la lógica del servicio, pero nos abstraemos de lo que hay en el repositorio y en base de datos. De esta forma se consigue lo que es un test unitario válido. ¿Qué pasa? Que no vamos a estar definiendo clases falsas cada vez que necesitemos hacer una prueba unitaria. Entonces esto ya lo he pasado a más personas y para eso existen lo que son los mocks, ¿vale? En este caso hay que diferenciar, no se trataría de un mock en sí, esto es lo que se conoce como stub, ¿vale? El stub lo que hace es que para un cierto método te devuelve siempre un valor determinado. Decir que como framework de pruebas pues nos podemos encontrar, por ejemplo, Rhinomox o por las Microsoft Fake Assemblies, que son las que yo suelo usar, y alguna más hay también por ahí. Como hemos visto, pues este desacople nos ha servido para hacer esta prueba unitaria, pero claro, el desacople en sí pues no es solamente para hacer pruebas, sino que va mucho más allá, ¿vale? También, ¿de qué nos sirve haber desacoplado esto? Pues, y de aplicar este principio. Pues, por ejemplo, aquí volvemos a ver el servicio en el que yo solamente le paso una clase, ¿vale? Pero imaginemos que este constructor tuviera muchas clases de entrada. Imaginemos, no sé, 7, 8 o 10 clases. ¿Para qué nos sirve también esto? Pues estamos viendo que si a una clase le estamos pasando varias distintas, 8 o 10 como hemos dicho, ya nos sirve para ver, por ejemplo, que estamos incumpliendo el primer principio que dijimos que era tan importante de cumplir, de responsabilidad única. ¿Por qué? Porque si estoy pasando 8 interfaces, pues probablemente esa clase esté realizando no una sola funcionalidad, sino varias. Decir también que, bueno, estas clases se están pasando por constructor, se podrían pasar por propiedad pública también. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, como es este caso, tengo una clase en la que hace un uso directo de un repositorio, si yo la tengo puesta por propiedad pública, corro el riesgo de instanciar esta clase servicio antes de, o sea, instanciar la clase y hacer uso del método antes de aplicar la propiedad pública que tendría yo en esa clase. Entonces, si se la paso por constructor, no hay forma de olvidarnos de que hay que pasarle esas instancias y evitamos errores en futuras llamadas. Por lo tanto, pues hemos visto que la inyección de dependencia me puede ir dando unas pistas de si estoy construyendo bien una clase o no. ¿Vale? Si pasamos de nuevo a las slides, no sé si ya se ven las slides o no. Vale, creo que sí, se deben ver ya.
¿Qué pasa en la vida real? Pues bueno, en la vida real evidentemente no tenemos una clase A que su constructor o hace uso de la clase B solamente, sino que como vemos una clase A puede hacer uso de una clase B y C, a la vez una clase B puede hacer uso de la clase C y D, clase D, etcétera, en cascada. Las clases se van usando una entre otras. ¿Y qué pasa? Pues no es lógico tener que ir instanciando en cascada un new de un new de un new, porque eso pues es inmantenible, ¿vale? ¿Qué queremos evitar? Pues que lo que queremos evitar es la creación de objetos entre clases. ¿Y quién nos ofrece la solución a todo esto? Pues los contenedores de inversión, ¿vale? Los contenedores de inversión, pues, ¿qué son? Lo que nos hacen es que ellos funcionan como una especie de diccionario o tabla en la que yo le indico qué contrato usa qué implementación y al principio en una carga, y cuando yo después necesito hacer uso de un tipo de contrato, él me devuelve la implementación válida para poder usarla, ¿vale? Decir que como framework de contenedor de inversión, pues hay varios. Tenemos el Unity de Microsoft, tenemos Castle Windsor, Structure Map, Spring, AutoFac y hay varios, ¿vale? ¿Cuál vamos a ver nosotros aquí? Pues vamos a ver Unity, ¿vale? Que es el de Microsoft. ¿Qué es Unity? Pues como hemos dicho, es un contenedor de dependencias de Microsoft en el que configuramos las dependencias, como hemos dicho, y la añadimos al diccionario. Resuelve las dependencias e instancias de objetos necesarios. ¿Y qué ventajas nos ofrece? Pues lo que hemos dicho, no tenemos que preocuparnos de instanciar objetos ni dependencias y permite cambiar la funcionalidad de la aplicación en caliente, entre comillas, ¿vale? Para ver todo esto, pues vamos a volver a compartir algo de código. Vale, como ejemplo del registro de interfaces con Unity, bueno, volviendo a pensar en el principio, en el primero que dijimos que era uno de los fundamentales, volvemos a explicar un poco lo que dijimos de una aplicación en la que haga uso de un registro de log, en el que si vemos que esto lo separamos en otro servicio, pues el día de mañana que haya que implementar un cambio en este tipo de log, lo tendríamos aislado. ¿Cómo veríamos bien aplicado los contenedores de dependencia? Bueno, pues aquí tenemos otro proyecto en el que volvemos a tener las mismas capas que teníamos antes. Tenemos repositorio, los modelos, los servicios con la lógica, el testing y el proyecto de consola. Como vimos en el proyecto de test, estábamos instanciando las interfaces y mano a mano, una a una, en el momento en el que la usábamos. Bueno, pues haciendo uso de Unity de Microsoft, vemos que aquí de primera pues definiríamos el contenedor, registramos los tipos, por ejemplo, en el caso de repositorio, registramos el contrato con su implementación, en el caso de la lógica instanciamos también, y en el caso del servicio de log que hemos hecho, que lo hemos separado en otro, lo vemos también aparte. Esto se
se cargaría, aquí vemos el proyecto de consola, al inicio lo que hacemos es cargar el contenedor de las dependencias que hace todo el registro que hemos visto, y cuando nosotros necesitamos hacer uso, por ejemplo, de la clase de servicio, lo que hacemos es pedir al contenedor que nos resuelva la dependencia y nos la deje y nos la devuelva para poder hacer uso de ella. Aquí vemos que hacemos uso de la clase servicio, que es la que tiene la lógica de negocio, y dependiendo de un resultado, pues trazamos con el servicio de log que el resultado ha sido correcto o un fallo. Aquí si vemos en los servicios, pues hemos cogido el servicio de log que teníamos antes aplicado directamente en una clase, lo hemos separado en un servicio aparte, y aquí vemos rápidamente que si el día de mañana yo cambio la forma de trazar, yo cambio de manera interna la implementación de lo que hace el servicio de traza, pero el que hace uso de él, que es el proyecto de consola, se abstrae de la forma de trazar porque es lo que está llamando es a la acción del contrato. Decir que aparte de registrar los tipos, también nos permite registrar los tipos controlando la vida del componente, y también decir que cuando, por ejemplo, yo registro un tipo, pues le puedo pasar un tercer parámetro que son una serie de parámetros en el que, por ejemplo, imaginemos que tenemos un tipo de contrato que sería el user service, y ahora yo tengo dos implementaciones. Pues imaginemos que tenemos implementaciones dependiendo, no sé, dependiendo el entorno en el que esté la aplicación desplegada. Pues yo podría decir aquí en el contenedor de registros que si estamos en desarrollo, el contrato lo cumpla lo implemente una cierta clase, y si estamos en otro entorno, otra cierta clase. O si tenemos una implementación para un lenguaje determinado u otro, pues también se le puede indicar aquí a la hora de registrar los tipos, ¿vale? Vale, pasamos a los slides de nuevo. Y como resumen un poco de todo lo que hemos visto hasta ahora, pues bueno, decir que la arquitectura no es solo dividir una solución en capas, ¿vale? Sino que también hay que evitar, como hemos visto, el acoplamiento entre las distintas capas para poder para que la solución sea testeable, comprensible y manejable, como hemos dicho. Y que también, como idea principal, y a lo mejor como hemos visto, aunque no lo he dicho, que el desacoplamiento no va desde fuera hacia adentro, sino que va desde dentro hacia afuera. Es decir, primero defino los componentes internos, el core, el tal, y luego voy sacando hacia afuera funcionalidad. Y también como resumen, pues bueno, recordar la inyección de dependencias, en la que hemos dicho que facilita las pruebas, conseguimos un código fortalecido y conseguimos también una mejora de rendimiento en el equipo. Y ahora, pues viendo que la separación en capas que hemos visto, por ejemplo, en la solución que he mostrado, pues vamos a hablar un poco también del patrón de diseño de repositorio y del Unit of Work. El patrón de diseño de repositorio, pues ¿qué es un repositorio? Un repositorio no es más que un mediador entre el dominio de la aplicación y los datos que le persisten. Con este planteamiento, ¿qué conseguimos? Pues como hemos visto antes, tenemos un repositorio, tenemos una lógica de negocio, pero la lógica de negocio llama a ese repositorio, pero la lógica de negocio no tiene por qué saber qué tecnología o qué base de datos o qué fuente de datos hay detrás de ese repositorio. Es decir, la lógica de negocio llama, pero no sabe si es un SQL, si es un Oracle o es otro servicio al que se llama, ¿vale? De esta forma, ¿qué conseguimos? Pues, como hemos visto antes, abstraernos de cualquier tipo de cambio que pueda haber
ya sea bien en el repositorio o en el tipo de fuente de datos, que no suele pasar, pero imaginemos que en un proyecto pues un cliente está en Oracle y el día de mañana decide pasar a SQL. Pues evitamos el tener que cambiar toda esa lógica de negocio, porque la lógica de negocio está llamando al repositorio, que es el que se encarga ya de conectar con Oracle, con SQL o con lo que sea. Y como última cosilla que hemos visto que nos puede ser útil es el patrón de diseño del Unit of Work. ¿Para qué sirve? Bueno, el Unit of Work es un patrón pues que tiene como objetivo tratar como una unidad todos los objetos no modificados o eliminados de una fuente de datos. La ventaja es que se agrupan cambios en una sola transacción, se reutiliza, se consigue reutilización de código y facilita también la creación de los tests. Esto, si lo vemos rápidamente sobre el proyecto que teníamos de prueba, ¿vale? Teníamos el proyecto de repositorio y ahora definimos lo que es la unidad de trabajo. La unidad de trabajo tiene el contexto definido y lo que hace es hace el commit en base de datos, controla el dispose y demás de todas las acciones que se van haciendo. ¿Dónde se hace uso de esta unidad de trabajo? Pues donde se suele usar es en la clase de la lógica de negocio. Aquí, por ejemplo, vemos un método que es guardar usuario, pero que lo que va a hacer es guardar el usuario, además va a borrarlo y a lo mejor va a coger de otro repositorio y una vez que ha creado ese usuario va a utilizar el user ID para insertar en otra tabla una serie de registros. ¿Qué conseguimos con la unidad de trabajo? Pues conseguimos que todas estas acciones que se van haciendo sobre la base de datos no se hagan en el momento. ¿Por qué? Porque si después de guardar el usuario, imaginemos que me falla al borrar o al hacer otra acción sobre otro repositorio, estas acciones se quedarían hechas y las posteriores al fallo no las tendría hechas. Con la unidad de trabajo, todo esto se va registrando y una vez que nosotros lanzamos la operación de guardar, pues lanzaría todas estas acciones que tienen coladas contra el pool de la base de datos, ¿vale? De esta forma, pues eso, conseguimos tener controlado todo lo que son acciones sobre base de datos. Y bueno, esto es un poco lo que os quería contar hoy, que era principios SOLID y ver cómo aplicar a ejemplos de la vida real y ya viendo cómo se hace uso también de los patrones de diseño que harían falta en un proyecto. Vale, estoy viendo que tengo varias preguntas, pero muchas son de si nos estabais viendo, si no, ¿vale? Tengo aquí una pregunta. Vale, me dicen aquí en el disco substitution has puesto un ejemplo de un cuadrado que se extiende a rectángulo, define que si le cambia la base de altura ambos son iguales en él, pero no cumple el disco substitution. ¿Cómo habría que solventar? Hemos visto el ejemplo de cómo se aplica en una interfaz en la que el vehículo tiene la acción de acelerar y se abstrae de lo que hace por dentro, pues en la clase del cuadrado igual. Yo tendría que definir internamente en la clase de cuadrado cómo se calcula el área, pero la clase que hace uso de la clase extendida de rectángulo no tiene por qué saber
si el resultado, si los lados tienen que ser iguales o no, como es el caso del rectángulo. Veo que tengo varias preguntas por aquí. Como hemos llegado al final de la charla y tengo aquí la plataforma, pues intentaré contestar sobre la plataforma a todo lo que me habéis comentado, ¿vale? Y nada, por mi parte, nada más. Espero que haya sido útil y ameno y no muy aburrido. Y daros las gracias a todos por asistir. Muchas gracias.